Bien, y La Golondrina, por Luis Alberto Ferreira, La Golondrina, de la cual vamos a estar hablando un minuto más, directamente con quién la generó, alguien anduvo por ahí inquieto y queríamos que en Santa Fe tengamos una danza por allí, ¿no? ¿O no? Bueno, a ver, y La Golondrina por Luis Alberto Ferreira. Así que bueno, este fue el blog musical y también El Cielito de la Patria, también interpretado por Luis Alberto Ferreira, a quien seguramente tenemos en línea ya. Así que vamos a tener el placer, el gusto, el agrado de poder entrevistarlo, poder charlar un ratito. Entrevista no se trata mucho de tan profundo, pero sí por lo menos charlar, tener el privilegio de tenerlo así aquí en Dejando Huella. Para nosotros es un gran placer saludarlo, don Luis Alberto Ferreira. Buenas tardes, si está por allí, ¿cómo le va? Oh, no lo escucho yo, pero a ver. Hola. ¿Sí? Pero no lo escucho yo. Ahora sí, ahora sí. Ahí viene, ahí viene. Me escucho. ¿Cómo le va? Bueno. Y aquí andamos bien. Eso es lo principal, la parte fundamental, arrancando bien, ¿vio cómo andamos? Este hermoso viernes, fresquito por allá, seguro. No, en realidad acá está muy agradable. Ahí está. Y estamos en una fecha muy especial para mí. Claro, sí señor. Bueno, porque es mi cumpleaños. Bueno, ¿vio? Qué regalito especial, nos salió pero redondito ahí, Por supuesto. Por supuesto. Qué felicidades, para nosotros un placer saludarlo. Acá todo el equipo, bueno, estamos con Maxi, está don Gustavo Castellán, profesor de historia, y bueno, quien les habla justamente yo. En este caso saludarlo y feliz cumpleaños primero. Bueno, los saludo a todos. Muy bien. Gracias, mi amigo. Si me pueden solucionar el problema del rebote. Claro, ahí va. Ya está en eso el operador. Así que usted díganos si mejora o no mejora. Díganos. Mientras nos va contando, por ejemplo, hemos estado compartiendo su música. Por allí estábamos con ganas de preguntarle, porque ya esta por ahí nosotros la conocemos, por ahí los bailarines, los cantores, qué sé yo. La venimos haciendo casi siempre, o sea, forma parte de nuestro repertorio también. La Golondrina, una hermosa dama. La Golondrina. Qué hermoso. Usted tiene mucho para hablar. Yo tengo acá el tercer librito, ¿vio? Por eso de ese lado veníamos en alguna oportunidad acá en Rosario, estuvimos escuchando con respecto a la golondrina, todo lo que tenga que ver con la historia de la golondrina. Y está aquí, en el tercero acá, muy, muy amplio. ¿Qué nos puede contar? Porque la golondrina sí, es una... seguimos con el rebote. Sí, ahí vamos a mejorar. Bueno, respecto a la golondrina, quien se dedicó a recopilar la danza, la música, y la letra, también. Cuestión que don Lázaro Fluri, un folclorólogo santafesino muy destacado, en 1954 da a luz un trabajo de investigación que es muy importante para entender este tema de la golondrina. Ahí está. No sé si ustedes me están escuchando. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Lo queremos escuchar bien. Y ahí, ahí está perfecto. Bien, ahí está. Ahí está perfecto. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, en 1954, don Lázaro Fluri se venía dedicando hacía varios años ya a tratar de rastrear esta danza, y en la estancia La Joya y en la estancia La Argentina
que estaban ubicadas en un cañadón en el departamento General San Martín, entre Las Bandurrias y la localidad de General Belgrano. Allí estaba ubicado este gran cañadón llamado Monte José Nudo o Ñudo. Claro. En ese lugar, bueno, se desarrollaban actividades agropecuarias en estas dos estancias. Y don Lázaro Fluri lo que hace es recopilar las versiones de los peones, están nombrados en el trabajo de don Lázaro, quienes le suministraron a él los datos de la coreografía de la golondrina y la música, porque la letra no pudo hallar versos relacionados con la golondrina. Claro. Era todo instrumental. Lo que él recopila es musical, y esa música que don Lázaro Fluri recopila se comunica con el maestro Medina aquí en Santa Fe y con el maestro Evaristo Mosqueda en danza. El maestro Evaristo Mosqueda junto con el profesor Lázaro Fluri fueron uno de los primeros jurados de Cosquín cuando Cosquín se inauguró. Bueno, Evaristo Mosqueda en danza y don Lázaro Fluri era el presidente del jurado. Claro. Y en el Ateneo de Cosquín, don Lázaro Fluri presenta en el segundo Ateneo, allá por 1963, presenta la danza y fíjense ustedes que la presenta en la misma mesa, le llamaban mesa a la mesa de exposición, ¿verdad? Donde se exponía la historia, donde se exponía la coreografía y después se mostraba la danza en sí y si tenía música se ejecutaba la música para que el panel de maestros que estaban en Cosquín aprobaran la aparición de una nueva danza y de una nueva investigación para nuestro folclore. Bueno, fíjense ustedes la casualidad que esto lo van a recordar también los hermanos entrerrianos, porque en la misma mesa y en la misma fecha se presenta la chamarrita entrerriana. Claro. O sea, don Florencio López, que la sala de prensa de Cosquín lleva el nombre de don Florencio López, presenta en ese mismo año la delegación de Entre Ríos que lleva la recopilación de la chamarrita entrerriana. Entonces se presentan juntas. La pregunta es por qué la chamarrita tuvo la difusión y el hecho de tomarse como la danza por excelencia que identifica Entre Ríos, digo de lo folclórico. Claro, sí. ¿Y por qué la golondrina no en Santa Fe? Claro. Creo que es una pregunta válida, sí, seguro, ¿verdad? Seguro. Y en este caso, con el estudio que hemos hecho, hemos podido apreciar que no se le ha dado mayor difusión a la golondrina, como sí se le ha dado difusión a la chamarrita entrerriana. Y cómo la gente aprendió a bailar en Entre Ríos y a interpretar la chamarrita entrerriana. Y aquí en Santa Fe, ese trabajo del profesor Lázaro Fluri quedó
un tanto, digamos, no olvidado, porque Evaristo Mosqueda lo trae a Santa Fe, claro. El profesor Medina también, y lo ejecutan en las clases que daban en el liceo municipal aquí en Santa Fe. Claro. Nosotros tenemos el registro de alumnos que, digamos, vieron y asistieron a las clases donde se desarrollaba la enseñanza de la golondrina. La golondrina, sí, señor. Uh-huh. Exacto. Ahora bien, como toda danza folclórica, aparentemente existieron en la coreografía dos versiones. Claro. Una coreografía que es la que recopila don Lázaro Fluri, y la otra, digamos, es la que interpreta Evaristo Mosqueda. Uh-huh. Sí, sí. Entonces, el profesor Lázaro Fluri hacía el cierre de la coreografía con dos giros finales hacia el mismo lado, y el maestro Evaristo Mosqueda enseñaba la coreografía en forma o sea, los 8 compases finales en forma de vuelo de golondrina, que le daban otra versión, pero moño. Claro, exactamente. Sí, es y ahí es donde es así como por acá la bailamos nosotros, de esa versión. Acá por ahí, la que aprendimos, no bailan por ahí, la aprendimos. Ya, lo que pasa es que cuando usted baila de esa forma, le va a dar un significado a la danza, claro, que va a ser distinto al hecho de hacer los dos giros para el mismo lado en el final. Claro, claro. Sí, sí, le da como por ejemplo el vuelo de la golondrina, también formando parte de la parte que como el cierre para que se interprete por qué se llama la golondrina, y bueno, y aparte toda la historia que desarrolla, porque es una danza que habla de historia y historia. Sí, ¿no? sí, sí. En realidad, uno de los puntos fundamentales que tiene la recopilación de don Lázaro Fluri es el hecho de que el brigadier López la bailó en Rosario, claro, en 1831, cuando se reunieron Estanislao López con Rosas, después que el general Paz fue encarcelado después de una boleada histórica, o sea, le bolean el caballo en la zona del Tío, en Córdoba. El general Paz es tomado prisionero y es traído prisionero aquí a Santa Fe, claro, a Santa Fe de la Veracruz. Sí, sí. Y es puesto preso en lo que era la vieja aduana, que hoy es el lugar donde se reúnen las dos cámaras, o sea, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Claro. Ahí está. En ese lugar estaba instalado. Bueno, la cuestión es que cuando nosotros profundizamos, porque el trabajo mío consistió en profundizar esas líneas que dejó don Lázaro Fluri en lo histórico, nos ponemos a profundizar y encontramos que en el lugar que menciona don Lázaro, que encuentra todos los relatos sobre la golondrina en estos peones de esas dos estancias, estaba ubicado un fuerte llamado el Socorro, claro, que unía Santa Fe con el paraje denominado El Tío, ¿no es cierto? Y posteriormente del Tío se viajaba a Córdoba, a la ciudad de Córdoba. Entonces,
era paso obligado y lugar obligado, y entonces el brigadier López levanta allí un fuerte que es el fuerte del Socorro. Ah, sí. Uh-huh. Por lo tanto, lo que se comentaba, y esto es tradición oral, es que los soldados que estaban en ese lugar conocían esta danza, y el brigadier López toma conocimiento de esta danza en esa zona. Claro. Uh-huh. O sea, digamos que estamos con varios hilos, que sería un poco más extenso poder desarrollarlo, pero yo creo que es muy importante para los santafesinos, así como el general Belgrano bailaba la condición, por ejemplo, claro. Uh-huh. Sí, y que en las investigaciones que hemos hecho nos han dicho eso es una leyenda, o sea, que bailó la condición Belgrano, uh-huh, y que puso como condición bailar con determinada dama. Bueno, uh-huh. A ver, más allá de la leyenda está la historia oral. Claro. Y yo creo que hay que respetar un poco... un poco más profundo. Hay que respetar un poquito la sabiduría popular también, sí, señor, sí. Porque yo creo que nos deja muchas enseñanzas. Claro. Y la oralidad no es sinónimo de, digamos, mentira o de error. Claro. Uh-huh. Lo que sí tenemos que comprobarlo. Claro. O sea, tenemos que tener la documentación y es lo que nosotros estamos exponiendo. O sea, exacto. Estamos exponiendo el lugar, estamos exponiendo la versión de don Lázaro Fluri, estamos exponiendo los documentos de estudiosos de otras provincias que mencionan a la golondrina, uh-huh, como el maestro Vigiano Esaín en Córdoba. Sí, el maestro Vigiano Esaín, amigo personal de don Lázaro Fluri, uh-huh, menciona que la golondrina, nuestra danza, al pasar a Córdoba, los cordobeses la denominan la palomita cordobesa. Claro, le cambian se le apropian, es como que se apropiaran. No. Digamos, adoptan la música, ajá, la porque letra no tuvieron. Claro. O sea, versos don Lázaro no pudo recopilar versos, claro, de esto, y Vigiano en Córdoba no pudo recopilar versos sobre la palomita cordobesa. Tampoco, ajá, claro. Entonces, nosotros aclaramos que tenemos una carta en la cual Vigiano Esaín le dice a don Lázaro Fluri, y esto lo hemos llevado en todas las exposiciones que hemos hecho sobre la danza. Sí, señor. Vigiano le dice a don Lázaro que la palomita cordobesa deriva de la golondrina de acuerdo a lo que él ha hecho de estudio en su provincia. Uh-huh. Sí, bien. Y esto nos da a nosotros una certeza bastante importante con respecto al hecho de la existencia de las dos danzas. Tuvimos la oportunidad de ver el archivo del maestro Evaristo Mosqueda, uh-huh, que gentilmente nos abrió aquí en Santa Fe de la Veracruz el profesor Alcides Hugo y Fran. Ah. El depositario del archivo del profesor Evaristo Mosqueda, nos muestra documentación que ustedes la tienen allí en el cuadernillo, sí, señor, ¿verdad? Uh-huh. Y allí pueden ver que la palomita cordobesa tiene una coreografía distinta. ¿Por qué es distinta? Bueno, porque en distintas regiones las danzas se bailaban
distinta. Sí, Entonces usted, por ejemplo, el gato que aparece a fines del siglo XVIII, ya tenemos algunas referencias del gato, vamos a tener una forma de bailarlo en Buenos Aires, vamos a tener una forma de bailarlo en la zona del litoral, vamos a tener una forma de bailarlo en Cuyo. Son distintas formas de bailar una danza llamada gato. Gato, ajá. ¿Verdad? En la misma forma sucedió con la golondrina. Claro, tiene la misma, los mismos, ¿cómo llamaste? Es la misma música. Claro, es la misma música. La misma cantidad de compases, sí, ¿verdad? Sí, sí. Que el paisano en aquel momento identificaba, digamos, no por un estudio, digamos, académico, sino que identificaba porque en realidad había una intuición al interpretar, Claro, ¿verdad? Sí, señor. Cuando frenaba en sus cuestiones, digamos, de actividades rurales, tomaba la guitarra y bueno, hacía algunos acordes. Claro. Claro. Y entonces, y además, y en otras ocasiones, bailaba. Claro. Ajá. Bailaba, de acuerdo a lo que menciona Carlos Vega, bailaban nuestros paisanos imitando algunas danzas que veían. Y otras, nosotros estamos en condiciones de asegurar que no las veían bailar, pero sí creaban las coreografías. Claro. Sí. A ver, hoy, un segundo. Sí. Hoy, cuando nosotros vemos bailar en algunos lugares distinto tipo de música, no hay gente que baila de una forma en una zona y baila de otra forma en otra zona. Y no muy lejos de acá nomás, en muchos lugares, generalmente, incluso acá, hay lugares que se enseñan cosas que son por ahí un poquito, no es muy grave que sea diferente, sino que pero hay un cambio de una enseñanza de alguien con la enseñanza de otro. En todas las danzas, por ahí hay siempre alguno que arranca para la izquierda y el otro arranca para la derecha. Bueno, y nuestro paisano, ¿no es cierto? Y nuestras paisanas, digamos, iban haciendo las coreografías que después se recopilaron, porque esas coreografías del siglo XIX se empiezan a recopilar a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Claro. Recién ahí arrancan más o menos claro. Se arranca como como si fuera una nueva novedad y resulta que ya viene de tiempo, tanto de tiempo atrás. Hoy claro, en realidad medio parecido acá en la zona es muy similar. El tema de que hoy ha despertado en mucha gente el tema del baile de las danzas. Nosotros por ahí generamos eso, vamos generando día tras día, qué sé yo, con la plaza. En este caso hablo de lo que nosotros por ahí hacemos, otros profesores que se juntan. El hornero, por ejemplo, todos los lugares siempre tienen una novedad con respecto a nuestras danzas, que son tan por allá, históricas, pero a lo mejor claro. Es lindo bailarla, hermoso, toda la coreografía, nos lleva, nos traslada allá, pero a veces desconocemos de dónde el origen propio de la naturaleza de la danza. Fíjese, Jorge, y también me dirijo al equipo suyo y al público, lógicamente. Fíjese que, por ejemplo, el gato correntino, como danza, ¿verdad? Sí. El tan mentado ahora abrazo que se tira, claro, ¿no es cierto? O sea, ese abrazo en un primer momento cuando se recreó esa danza,
en honor a Madariaga en Corrientes, no existía. Claro, era otra manera, ¿no? No, porque en realidad la habían creado militares en honor a Madariaga. A ver, no podía existir un abrazo. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es lo que pasa con las danzas en general. Cuando hay un elemento que aparece y ese elemento nuevo anida en la gente, es por repetición que se va aprendiendo, ¿me entiende? Claro, sí. Y entonces, ese abrazo que no estaba en un comienzo en el gato correntino, hoy usted lo ve cuando se baila un gato correntino, lo ve como todas las parejas que están bailándolo imitan. Claro. Claro, no, imitan ese abrazo que se tira y es como que se erra, ¿verdad? Claro. Hay otro detalle en el gato correntino. ¿Por qué se da la espalda en algún momento en la coreografía? Sí. ¿Por qué el paisano da la espalda zapateando? Bueno, algunos investigadores han planteado la hipótesis que eso representa el hecho de que Corrientes siempre dio la espalda a la política de Rosas en Buenos Aires. Por lo tanto, si vamos claro, en realidad había un sentido histórico-político. Claro. A ver, hablando de otra danza que simplemente quiero traerla para mostrar un ejemplo. Claro. Un ejemplo. Sí. Y en la golondrina, quiero redondearle, nosotros lo que hicimos con Jorge Abdala, que fue uno de los primeros alumnos que tuvo Evaristo Mosqueda aquí en Santa Fe, y que fue uno de los primeros en ver cómo esa danza se iba estudiando la coreografía del relevamiento que había hecho el profesor Lázaro Fluri. Claro, con Jorge Abdala lo que hicimos fue hacer una letra que no es folclórica, claro. Sí. Lo aclaramos siempre. Le pusimos una letra, ¿sabe para qué? Para contar la historia de la danza. Entonces, nosotros pedimos la autorización. Tiene mucho que ver con realidad eso, porque era lo que más o menos pasaba en aquel tiempo. Eso es lo que pasó entre Rosa y, por ejemplo, López, todo eso. Contar la historia a través de la letra y, bueno, darle forma a la golondrina como una danza popular. A ver, nosotros hemos comprobado que el encuentro porque nosotros tenemos que situarnos históricamente para decir algo que esto sucedió en realidad. El encuentro entre Rosas y López en 1831, en Rosario, en octubre de 1831, existió. O sea, está en los periódicos de la época. Nosotros hemos hecho investigaciones de un periódico que tenía difusión para la comunidad inglesa e irlandesa en Buenos Aires. Era el British Packet. El British Packet es un diario que tenía salida en aquel tiempo, digamos, 1831, ¿verdad? Entonces, el British Packet dice, y esto lo hemos hecho traducir, están las traducciones del British Packet, con relación al hecho de que en 1831 los gobernadores de la Liga Federal se habían reunido, dice, en Rosario,
¿verdad? Sí, sí. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué se habían reunido? Se habían reunido porque López era el comandante del Ejército Claro, Federal. claro. Ujú, ujú. Cuando lo toman prisionero a Paz, López es el comandante del Ejército Federal. Bueno, entonces, se reúnen en Rosario para determinar, primero, qué hacían con Paz, si lo fusilaban o no. Primero. Bien. Y por otro lado, ¿qué hacían con Entre Ríos? ¿Qué hacían con Entre Ríos? Porque aparentemente la cuestión del reordenamiento de poder en 1831 entre López y Rosas estaba orientado al hecho de que vos, es como la actualidad, en la política de la actualidad. Sí. Vos me das esto y yo te entrego esto. Sí, claro, sí, seguro. Así nomás la tranza. Entonces, sí, así es. Claro, López, que tenía una relación directa con digamos, por línea familiar, tenía una relación con Margarita Guay, que es la sobrina del general Paz, que se termina casando con su tío. Entonces, López, a través de su esposa, le promete a esta niña que no lo van a fusilar a Paz. Incluso al mismo Paz le dice López, señor, nosotros no... a ver, confíe en mi palabra que no lo vamos a fusilar. Entonces, ¿qué va a negociar con Rosa? Rosa lo quería ver muerto a Paz. Claro. Lo quería fusilar por unitario, por traidor, ¿verdad? A la causa federal. Negocia López, ¿qué cosa? El gobierno de Entre Ríos, que queda en manos de una persona que es Echagüe, que era partidaria de Rosas. Entonces, negoció en Rosario, y en esas negociaciones que se hicieron en Rosario, por la noche no era solamente reunión política. Claro. Perdone, o sea, también había... A ver, ¿lo puedo interrumpir un cachito? Perdone, don Luis. Por favor. Ese es el año... Disculpe que quizás yo me entiendo. No pasa nada, no pasa nada. Ha sido un placer hablar de historia. Sí, ese es el año que se firma el Pacto Federal, que es el 4 de enero de 1831. Es uno de los grandes pactos preexistentes entre Buenos Aires, claro, por Rosas, Santa Fe por López y Echagüe por Entre Ríos, al que después adhiere con reparos Pedro Ferré de Corrientes. Entonces era de Corrientes. Tiene todo un trasfondo histórico. Sí, señor. Y es claro, muy importante para lo que es el enfrentamiento con la Liga Unitaria, que Paz tenía el supremo poder militar. Entonces el Pacto Federal tiene una trascendencia enorme, porque es uno de los grandes pactos que nosotros podemos arguir para 1853, que es la Constitución Nacional. Ese es un aporte nada más que le quería hacer. Por favor, es preciso el aporte suyo, sí. y realmente convalida más el hecho de que se hayan encontrado estas dos personas en Rosario. Claro. Porque ustedes imagínense que cuando nosotros aparecimos con esto, de varios sectores se nos vinieron encima porque era una danza federal, ¿por qué no era una danza unitaria? No era una danza unitaria, era una danza federal. Claro. Porque si López la bailaba, no iba a bailar una danza unitaria. Una danza unitaria, claro. Sí. Claro. Entonces, acá Santa Fe, cuando la presentamos, aparecieron personas que venían de Rosario, y querían presentar una golondrina unitaria. A ver, yo lo que dije
fue, si quieren presentar una golondrina que sea de corte unitario, pero preséntenla. No hay problema. Quieren presentarla como una nueva investigación. Espectacular. Me parece tremendamente importante Muy bueno. que todas las investigaciones se presenten. Ahora, cuando nosotros vamos a decir que es la misma golondrina y por qué no la hacemos unitaria, estamos cayendo en un error enorme, enorme, porque es una danza federal. Claro. Así como el palito, como el marote, son danzas que, de acuerdo a lo que dice don Lázaro Fluri, son danzas unitarias y por eso no la bailaban los federales. Claro. López baila en Rosario. Había esa tirantez, ¿Cómo? Había esa pelea de incluso hasta con la música, todo lo la grieta, la grieta no es nueva. No, este es más viejo que... La grieta no es nueva. Claro. O sea, nosotros venimos de morenistas y saavedristas, de españoles, criollos y mancebos, y bueno, o sea, la grieta no es nueva. Claro. Nos están queriendo hacer creer que es nueva, pero no es nueva. No, bueno, la de los libros bien, cuentan, o sea, la historia no es escrita. Claro, pero como decía, ¿cómo es el nombre del amigo que es historiador? Gustavo, sí. Gustavo Castellano. Gustavo Castellano. Bueno, como él dice precisamente y acertadamente, estamos en un contexto histórico. Esto sucede en un contexto histórico. Nosotros lo estamos planteando, no planteamos la aparición de la golondrina en un escenario similar a una puesta en escena de un teatro. No. Sí. Nosotros estamos fundamentando la aparición de esta danza, la estamos fundamentando con hechos comprobados documentalmente. Claro, obvio. Sí. A ver, y no solamente Estanislao López en esa oportunidad, que era un muy buen bailarín, porque había tenido contacto con distintas danzas aquí en la ciudad de Santa Fe a través de tertulias que se desarrollaban en Santa Fe, donde se bailaban distintas danzas, pero a la vez Estanislao López tenía contacto directo con lo que hoy denominaríamos, entre comillas, la plebe, las orillas de la ciudad, las milicias, las milicias. Bueno, entonces, como López tenía contacto con el gauchaje, claro, también conocía danzas que no eran, digamos, bailadas en el salón. Claro. Sí, obvio. Entonces, en ese momento, en 1831, lo que don Lázaro Fluri dice, que López baila el minué montonero, que baila la resbalosa, sí, señor, sí, y baila la golondrina. Claro. Las tres danzas. Cuando nosotros vamos a estudiar el minué montonero, nos encontramos que en 1890 se bailaba en el Club del Orden aquí en la ciudad de Santa Fe el montonero. ¿Saben quién le da a Carlos Vega la coreografía del montonero, del minué montonero? Se lo da una santafesina llamada Escolástica Almeida, que la entrevista a Carlos Vega cuando casi era, digamos, casi llegaba a los 100 años, Escolástica Almeida, aquí en Santa Fe, por intervención del maestro Evaristo Mosqueda. Claro. Le detalló
toda la coreografía del montonero y le detalló también la música del montonero, que se bailaba en el Club del Orden. Quiere decir que se bailaba en los salones el Minué montonero. Claro, claro. Sí. Bien, Sí. Entonces, cuando por ahí nosotros tenemos, digamos, otros pareceres, nos interesa el diálogo, porque si nosotros no dialogamos, claro. A ver, no intercambiamos con las otras personas, esto no ha sucedido en una mesa redonda. Sí. No sucedió. ¿Por qué? Porque cuando nosotros presentamos toda la documentación que le estoy mencionando, sí. ¿no es cierto? Bueno, la cuestión, a ver, ¿cuál es el problema? El problema es que esto se investigó en el interior del país, Jorge, no nos engañemos. Esto se investigó en el interior del país, una danza que representa una provincia, ¿verdad? Y no partió la investigación desde Buenos Aires. No, seguramente que no. Porque esa siempre es la tirante que hubo, Buenos Aires, Rosario, Buenos Aires, Santa Fe. Bueno, y no vamos a esperar de que ellos recompilen una historia como esta. Creo que por ahí... pero es que si se hubiesen sentado con el profesor Lázaro Fluri en la misma mesa en Cosquín para presentar La Golondrina, yo creo, no soy de los que hacen predicciones, ¿no es cierto? Futurología. Pero creo, pero creo que el destino de La Golondrina hubiese sido distinto, desde el 1963. Ajá. Así es, es un grato placer escuchar y bueno, saber, muchas veces, por eso, lo lindo por ahí, porque nosotros como bailarines, como por ahí folcloristas, me incluyo con todo el mundo porque por ahí cometemos esas cositas que por ahí forman parte del desconocimiento de las cosas. Pero lo bueno es saber interpretar ciertas historias, interpretar la música, interpretar la letra, interpretar, así sea una samba de no sé qué, la que le parezca, ese discernimiento que viene, ese enamoramiento, de escudriñar, de meterse a ver por qué se hizo tal cosa, esa inquietud que tiene que existir en los músicos, generalmente en los artistas, porque por ahí se nota muchísimo que hay una falta tremenda del conocimiento de todo, ¿no? Me refiero a un poquito a generalizando, porque por ahí se escuchan comentarios, ¿no? Mire, fundamentalmente, Jorge, lo que nos está faltando es conocimiento de la historia de nuestra provincia de Santa Fe. Sí. La historia de nuestra provincia de Santa Fe no se está difundiendo a nivel educativo. Eso es exactamente lo que usted le pregunta a los chicos del nivel primario, ¿vieron algo de Santa Fe? Habrán visto 2 temas. Sí, pero... Nivel secundario... Sí, por arriba. Claro. Y nivel secundario ni que hablar. No, sí. Porque aparentemente esos temas no se llega porque nos llegó fin de año y no podemos llegar a concluir el programa. Tenemos otras prioridades, claro, que te sacan es como cumplir con lo que está por ahí ordenado. Pero en el nivel terciario, estimados, en el nivel terciario, cuando los alumnos nos llegan, yo he sido profesor de nivel terciario. Claro. Cuando los alumnos nos llegan, usted tiene una clase de 70 personas, porque yo he tenido clases con la asistencia de 70 alumnos. Y usted le pregunta, levanten la mano quienes vieron en el nivel secundario Historia de Santa Fe, y yo he tenido casos en que me levantaron la mano 2 personas, de 70. Claro. Usted imagínese cómo vamos a comprender, cómo vamos a querer, cómo vamos
a defender Claro. los valores históricos de Santa Fe y los valores folclóricos de Santa Fe también. Claro. ¿No es cierto? Porque lo tenemos. Sí. Bueno, ¿cómo vamos a hacer si desconocemos? Amigo Luis, lo interrumpo un cachito. Sí. A mí me tocó Por favor. en todos los niveles, secundario y universitario también. Y le digo que el desconocimiento de la historia, el desconocimiento que hay de todo, pero de la historia básica, o sea, la desarticulación espacio-tiempo que hay, de cualquier personaje, cualquier hecho que pueda haber, con respecto a la realidad, es alarmante. Es decir, ¿sabe cuál es el tema primero? Que no se lee nada. Nada. No, ya antes, no sé si usted ha visto estadística, pero a nivel UNESCO, Argentina tenía más o menos, se compraban por año alrededor de 5 o 6 libros. Ahora no se compra nada. Uno. Todo se cree que se va a reemplazar con el celular, con la computadora. Eso está para nosotros que a lo mejor sabemos algo. Pero el chico, el estudiante, no conoce nada. No tiene ni idea de lo que le estamos hablando. Usted le habla del Brigadier López y capaz que le sale con Juan Pablo López, le sale con cualquier cosa. Y capaz que le dice Brigadier López, el que fundó la plaza, a lo mejor. Y es claro. algo que realmente, mire, es espantoso ver cómo uno tiene que descender a un nivel muy, pero muy bajo y muy básico, que es un ABC que todavía ni lo han hecho. Yo le digo la verdad, a nivel país nos hace falta en gran medida, yo creo, a nivel masivo, un gran plan nacional de alfabetización, pero que realmente tenga caligrafía, porque la caligrafía es, usted no sé si habrá corregido alguna prueba, es espantosa, mire, Sí. espantosa, la sintaxis, el vocabulario, prácticamente es nulo, le digo la verdad. Y bueno... Pero, ¿sabe qué es lo que pasa? Sí. A ver, yo le quiero preguntar a usted como especialista en esto, ¿no es cierto? Sí. Acá desaparecieron los manuales porque decían que los manuales atrasaban. Perfecto. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Lo que tenemos son... La carpeta. Claro, nada más. pero si usted va a la última edición de la historia argentina, ¿verdad? Sí. Que compilada por varios e integrada por varios autores, sí. Usted se va a encontrar con un resumen. ¿Por qué? Porque cuando usted agarra el libro, ¿no es cierto? Vamos a suponer, Marcela Ternavasio es para mí un excelente... Profesora mía fue. Bueno, ahí está. Sí. Excelente profesora, investigadora. Bien, ahora, Marcela Ternavasio lo que hace en la historia que se editó, ¿no es cierto? Ella está haciendo un resumen de todo lo que ella leyó, ¿verdad? Sí. Y escribe el resumen de lo que ella leyó. Y le pone el número 1, no la estoy culpando a ella, No. Le pone, ¿por qué? Porque la editorial le está pidiendo que haga eso. Claro. A ver, entonces le pone número 1, a pie de página la cita, le dice, usted puede ampliar en tal libro, ¿verdad? Bueno, usted que ha dado clase, ¿a usted le parece que un estudiante, ¿verdad? Cuando tiene el resumen hecho, ¿qué porcentaje de estudiantes va a ir a completar con las lecturas complementarias que da Marcela Ternavasio, que son las más jugosas? Son las más jugosas. Entonces, tenemos el problema que no se lee. No se lee y tampoco se interpreta. Pero es que es lógico que no puedan interpretar.
¿Sabe por qué no pueden interpretar? Porque no Que no conocen. leyeron. Nada, no no leyeron. conocen nada. No han conocen no han nada. leído. No tienen elementos. No hemos Mire, leído. No Otro tienen día- elementos. Sí, No, sí. No sé de qué no, tema no estaba- tienen elementos Sí, como sí, para sí, sí. poder interrelacionar los hechos y poder llegar a conclusiones, Claro. Ujú. ¿verdad? O sea, Exacto. a ver, si nosotros decimos, bueno, los unitarios, ¿qué pensaban los unitarios de la organización política del país? ¿Qué pensaban los federales de la organización política del país? Pero en profundidad, Claro. en Tampoco- profundidad. Hay claves muy importantes, amigazo, que son básicas. Por ejemplo, yo acá le digo siempre que no se relaciona nada, no se compara. Yo le digo siempre acá a Jorge, cuando hablamos de un tema histórico, supongamos las invasiones inglesas, cuando invaden acá, 1806, 1807, no es casual, porque en 1805 hubo una batalla que fue muy importante, que fue la batalla de Trafalgar, donde les deja a los ingleses las manos libres para poder invadir con las manos libres. Acá en Río de la Plata, van a Sudáfrica, es porque tiene una causa eso. Ujú. Así Ya como está esa, hay estudiado. millones, Ujú. hay muchas, pero Sí. expliquémosla relacionándolo con lo que estaba pasando en Europa, en el resto del mundo, y vamos a tener una imagen, en lugar de estudiarlo de memoria, en lugar de no razonarlo, en lugar de no reflexionar ahora con tantos elementos que tenemos de audiovisuales, no, se sigue con un Claro. manualcito chiquitito y la carpeta, nada más que la carpeta. Claro. Una chica que... Mire, ¿sabe qué? sí. Mire, le corto un cachito. Usted No, lo por favor. lo habrá visto por televisión. En un programa de televisión de esos de política, habla una chica que es Camila Perochena. Sí. Bueno, esa es hija de Marcela Ternavasio. Es Ah, hija mire de ella. usted. Dice, es hija de ella. No sabía. Y sí, sí. Y entonces, bueno, ella tiene un poco la matriz de lo que es la enseñanza de ella, porque trata en lo posible de ver el pasado presente, una relación. Por eso habla también a veces de cuando es, por ejemplo, supongamos la historia del voto en la Argentina. Entonces, cuando se vota, Claro. y la primera vez que se votó, y esto, y qué pasó antes, y cuál es un poco el contexto que se da. Entonces, el contexto tiene que abarcar Claro. muchas cosas que lo van a comprender mucho mejor que abarcándolo solamente con ese hecho en particular. Entonces, lo que no se ve ahora es algo extendido, como lo es, por ejemplo, el folclore. El folclore tiene que ver porque es una parte integrante insustituible de la cultura de un país. Entonces, si no lo entendemos de esa manera, vamos a ver algo con un compartimento estanco, sin ningún tipo de sentido. Claro. Entonces, esa clase de cosas son las Solo que diversión nomás. nos lleva a veces con Jorge acá a tratar el tema, pero con un sentido, digamos, amplio de la cosa, que vaya clarificando y que esté en medio de todo un hecho histórico que lo podemos ubicar en la historia. Eso es solamente. Claro. Ahora, yo lo que usted trajo un tema con respecto a las invasiones inglesas. Ajá. Y yo tengo una hipótesis, ¿no? Y siempre tiro una hipótesis. ¿Sabe para qué tiro una hipótesis? Para que podamos pensar juntos. Claro. O sea, para que podamos pensar junto con los jóvenes, junto con las personas mayores, todos. A ver, pensemos, pero pensemos, ¿eh? Claro. A ver, los ingleses en ese momento, 1806-1807, estaban en condiciones de invadir, tomar, ocupar y mantener la ocupación del Río de la Plata, ¿sí o no? Seguro. Tenían tenían todo. Así nomás porque había una revolución económica, que era la revolución industrial, que ubicaba las manufacturas de ellos en otros lados. Por eso tenían que tratar de ganar mercado. Bueno, bien, hasta ahí estamos totalmente de acuerdo. Ahora, yo voy a esto. ¿Por qué las milicias conformadas por Liniers fundamentalmente, ¿verdad?,
logran expulsar a los británicos. ¿Por qué lo logran? Porque hay una decisión del almirantazgo inglés de no darle más apoyo a Beresford y a Whylock, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Por qué? Porque a los ingleses lo que les favorecía no era un conflicto que perdure. En realidad, lo que los ingleses y el almirantazgo inglés, el almirantazgo inglés, junto con el gobierno, con el primer ministro, lo que habían establecido es que estos territorios iban a depender más allá de lo militar, iban a depender, a excepción de nuestras Islas Malvinas, que eran estratégicas. Bien, claro, bueno, los otros territorios iban a depender económicamente. Claro. ¿Cuándo se toma el empréstito de la Baring Brothers? En 1825. Claro. ¿Cuánto tiempo pasó? En la historia, prácticamente nada. 94, claro, entonces, Roca. Se terminó. O sea, a ver, ¿qué era más importante para el almirantazgo y para el gobierno inglés? Tenernos a nosotros prendidos con un empréstito, ¿verdad?, en el cual le teníamos que devolver durante 100 años. Claro. Bueno, entonces, si nosotros vamos pensando de esa forma, vamos pensando que a Beresford y a Whylock los abandonaron, no le mandaron la cantidad de gente que le tendría, de soldados ingleses para que hagan, tomen la ciudad de Buenos Aires y después se internen a las tierras de España para tomarlas definitivamente y que seamos directamente una colonia inglesa, ¿verdad? A ver, usted conoce perfectamente que hay una carta enviada por Alvear, ¿sí?, por Carlos de Alvear, en 1815, donde le pide a su graciosa majestad de Inglaterra, le pide que abrace con afecto estas tierras. O sea, ahí teníamos una entrega total, y estamos hablando de 1815, cuando en otros lugares del territorio se estaba hablando de independencia, se estaba hablando de república, se estaba hablando de sistema federal de gobierno, y se estaba tratando de constituir una patria, ¿no es cierto?, o un Estado nacional. Bien, entonces, si nosotros no pensamos, no analizamos, no tenemos los conocimientos, difícilmente podamos llegar a entender por qué los hechos sucedieron como sucedieron. Así es como se vuelve a repetir la historia. O sea, en la historia de José María Rosa, no me acuerdo en qué tomo sí, es, el tomo 3, el tomo 2, está el memorial de Castlereagh, que es el primer ministro británico. Ajá. Bueno, el memorial de Castlereagh, creo que se tomó 2 o tomo 3, no recuerdo bien, pero que habla específicamente, que dice, por la fuerza no vamos a poder con estas tierras, mejor lo tenemos que dominar por la economía. Lo dice clarito, pero clarito. Y bueno, pero si además tenían que cubrir los otros flancos que tenían descubiertos. Claro. O sea, Estados Unidos ya se le había separado, ¿verdad? ¿No es cierto? Los franceses se le venían encima. Van a estar embromando con un territorio que lo podían, tomar, entre comillas, económicamente hablando. Claro. Y si lo podían tomar igual. Claro. Lo podían tener dependiendo de ellos. Es una cosa que... Sí, la verdad. Bueno. Nosotros tenemos que rellenar de contenido la historia, porque si no la rellenamos de contenido, no vamos a entender nada. No se va a entender nada. A repetir la historia por culpa de eso, se repiten las historias por culpa de no conocer la historia. Porque no es que uno... A ver, hoy nos hablan, Jorge, hoy nos hablan de teorías,
¿no es cierto? Y el pueblo argentino, estoy hablando en general, no en particular. Hay personas que entienden de esto, Claro, ¿no es cierto? claro. Pero en general el pueblo argentino nos hablan de teorías, ¿verdad? Políticas, económicas, y en realidad cuando nosotros vamos a ver si la gente realmente entendió, si realmente entendió lo que le están diciendo, a usted le contestan, pero yo no entiendo lo que están hablando, Claro. lo que están diciendo a nivel de capitalismo, totalitarismo, a nivel de la escuela austríaca. Son conceptos y son escuelas que tienen un desarrollo que si usted toma a quienes, digamos, tienen que ir a votar o tenemos que ir a votar, no se conoce de lo que le están hablando. Claro, no. Entonces, si usted no conoce lo... Vos porque arranca nomás. Sí. Bueno, y ese es un poco bueno. lo que nosotros por ahí venimos desarrollando Totalmente. en nuestro programa Dejando Huella, que ya va tocando su campanita a su fin. Pero, no, por favor. Un placer hablar con usted, ¿eh? Un placer. Sí, la verdad, un libro No, grande y acá por favor, el placer es mío y yo estoy abierto al hecho de que dialoguemos. Claro. O sea, creo que el hecho de que cada uno se encierre en su teoría no nos favorece. No nos favorece. Lo que pasa es que también, como se decía hace un rato, se bajan líneas donde están obligados los profesores, los maestros, todo, a decir hasta ahí, hasta acá, esto, y le marcan la cancha. Como quien dice, le marcan la cancha, cuando quiere acordarse, tenés generaciones tras generaciones tras generaciones viviendo atrás de un sistema totalmente opuesto. Porque hoy estamos tan invadidos por el ya, el compre ya, el venda ya, el hacer el negocio. Estamos tan medio entretenidos en tantas cosas que muy difícilmente vayamos a entender lo que estamos justamente desarrollando. Pero hay una cuestión, es una cuestión que creo que el amigo historiador va a compartir conmigo. Dentro del aula debe existir libertad de cátedra. Por lo tanto, el docente, que también tiene que instruirse, debe planificar su clase, debe planificar y desarrollar su clase en lo que el docente considera importante para que sus alumnos conozcan. Sin duda. Vamos a rogar para que todo eso comience. Algo tiene que acontecer. Bueno, don Luis, muy bien. Pero podríamos charlar capaz que todo hasta mañana. Otra hora más. No, podemos charlar. La verdad, muchísimo más. Porque para nuestro programa muchas gracias. Todavía, muchas gracias. Para mí, les vuelvo a repetir. Yo estoy dispuesto al diálogo, por supuesto que al diálogo constructivo. Exacto, sí, ¿verdad? Obviamente. De eso tratamos siempre. No hablamos. No el diálogo que entra en la confrontación y en la destrucción. No, la competencia, comienzan a ver quién es el más qué sé yo. De la competencia no sirve para nada. A mí me demuestran teóricamente y prácticamente una hipótesis y la comprueban, y yo tengo que decirle, tienen razón. Claro, sí. Tienen razón. Estoy leyendo, miren, acá, estoy preparando una columna para mañana, para LT10. Estoy leyendo un artículo de un doctor alemán, un doctor en historia alemán, ¿no es cierto? Stefan Ruderer. ¿Saben sobre qué habla? Habla sobre, escuchen, decisiones hipócritas y estructuras provisorias durante la etapa post-independencia en Santa Fe, bajo el gobierno de Stanislao López. Mire usted.
en Alemania están estudiando, no, y lo están estudiando Santa Fe y están estudiando Loa López. Mire usted, fíjese lo importante. ¿Me entienden? Bueno, pero nosotros le tenemos que dar importancia. Claro, nosotros somos los que no le damos lo que merece, la importancia que merece. Pero sin ninguna Estamos duda, en otro canal. Bueno, don Luis, ha sido un grato placer, la verdad. Nosotros vamos a seguir un ratito más, seguramente escuchando un poco de música. Y bueno, nuestro programa se llama Dejando Huella. Mire qué título. Dejando Huella. Nosotros lo vamos a convocar de vuelta. Y lo vamos a convocar de vuelta. Cuando ustedes gusten, yo estoy a disposición. El tema está en que nosotros debemos hacer hincapié en que la historia de Santa Fe debe ser desarrollada en los distintos niveles educativos y tiene que caer también en el diálogo entre la gente nuevamente. Sí, señor, sí, señor. De eso se tiene que tratar. Basta de estar despreciando, muchas veces se desprecian las cosas más importantes. Don Luis. Muy bien. Hasta el próximo momento, lo vamos a estar reencontrando seguramente. Un placer haber compartido con usted. Saludo a su familia, pásela bien. Ojo, que no falte para tomar. No va a faltar. No va a faltar. Gracias por estar. Muchas gracias. Por estar en Dejando Huella. Luis Alberto Ferreira. Así lo despedimos, don Luis. Y bueno, muchas gracias por estar allí.